Una bendición para todos los que nos escuchan en las radios en otros países y aquí en México también. Dios les bendiga a todos los que trabajan en este evangelio a través de lo que son las ondas hercianas y también a los que trabajan a través de las televisoras. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que dirigen, desde el dueño, el director, el barrendero, a cada uno de los que están haciendo un trabajo para el Señor. Una bendición. Este tema se llama el perdón, y a la luz de la Biblia hay muchos conceptos equivocados acerca del perdón. Vamos a ver a la luz de la palabra las diferencias de pecados, las diferencias de algunos son perdonados y otros no. Y vamos a ver los pecados que son de castigo eterno y los pecados que no lo son. Por ejemplo, David dice que adulteró con una mujer que le gustó, que era esposa de Urías, y conocemos la historia, y lo mandó a matar y se quedó con ella. ¿Por qué el Señor le perdonó? Bueno, porque hay pecados que son perdonados y otros no. Vamos a ir viéndolos a la luz de la Biblia con claridad. Y también el aspecto de la condenación que dice el apóstol Pablo en el 1 Corintios 5:5. Dice desde el 3, por favor, 5, 3, 4 y 5, por favor. Y ciertamente como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto ha sido cometido. Alejandro se había metido con la concubina y dice, he juzgado al que esto ha sido cometido. Seguimos el 4. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu, y con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, la facultad que el Señor le dio a Pablo, lo juzgó, y dice en el 5:5, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay pecados que la carne es la que paga el precio. En ese caso, Alejandro pagó el precio. Va a ser salvo en espíritu, el alma, no el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vuelve a Dios que lo dio. No lo alcanza a ganar y vuelve a Dios que lo dio, pero el alma dice para que sea salva en el día del Señor Jesús. Pero su cuerpo para muerte. No va a tener cuerpo Alejandro allá en la eternidad. No es la eternidad, vamos a hablar del paraíso, por decirlo, porque no es eterno. Ahí va a estar confinado en espíritu, Alejandro, como muchos cristianos, y tienen luchas tremendas. En el lado de la carne, pues no van a sufrir en el espíritu. La carne va a estar muerta. Por eso hay que entender el perdón. El perdón es muy especial, porque los que, como el apóstol Pablo dice, todos los que somos perfectos, él como perfecto hace justicia, hizo justicia con Alejandro. Vamos a empezar el tema. Santiago 4:17. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tiene pecado. Lo bueno viene de Dios. Si no se hace, tiene pecado. Vamos a ver que hay dos clases de pecado. Bueno, 3, el que estamos hablando que no lo tomamos en cuenta porque ese es de condenación eterna. Pero hay un pecado de salvación y hay un pecado de rebelión que son juzgados y son castigados. Vamos a ver. Aquí dice que el que no hace lo bueno, hace pecado. Y vamos a ver en Hebreos 9:7 que el que no sabe también hace pecado. En el segundo solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. La ignorancia es pecado. Si sabes y no lo haces,
es pecado. Y si eres ignorante, también pecas, porque la ignorancia es pecado. Ahí lo dice la Biblia, no lo digo yo. Muchos se matan en carretera porque no saben las leyes de la carretera, de cómo rebasar correctamente. Hay dos líneas que tienen, después luego hay una línea, después tienen una línea punteada y otra línea, y después dos punteadas. Y el que no conoce eso, se mete a rebasar donde quiera. Y el error puede ser de muerte. Por eso mucha gente se mata en carretera, porque no sabe manejar con los aspectos correctos de tránsito en carretera. Entonces la ignorancia es pecado y es muerte. Porque si hacemos lo bueno, entonces lo de Dios nos dice la palabra, el que no lo hace está en pecado. Y el que ignora también. Vamos a ver a la luz de la palabra. Primera de Juan 1:9. ¿Cómo nos podemos librar del pecado? Ya dijimos que el que hace lo bueno, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Confiésale los pecados. Si tú no has hecho ningún pecado de muerte eterna, confiésalo y el Señor es fiel y justo para perdonártelos, dice. Ahí lo dice. Él es fiel y justo, no como nosotros. Y dice el 10, si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Para aquellos que dicen, yo ando en santidad, algunos pastores me han dicho, yo ando en santidad, hermano, usted no peca. Se quedan y no me responden. ¿Por qué? Vamos a ver que la santidad tiene que ver con el Espíritu del Señor en nosotros. Nosotros no podemos ser santos por las obras que hacemos, sino porque el Espíritu del Señor nos justifica y hay que ganárselos, el Espíritu del Señor Jesucristo. Le llama la Biblia nacidos de Dios, el que ahorita vamos a ver un texto. Lo importante es que hay muchos que se creen muy rectos y se ponen a ver, habla el Señor acerca de una pajita en el ojo del hermano y él trae una viga de 8x8, ¿no? Así, gigante, en el ojo. Entonces, el punto importante de que podamos entender todo lo que es el perdón, lo vamos a ir viendo, primera de Juan 5, 16 y 17. Si alguno viene a cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. Pecado de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Ahorita lo vamos a ver con toda claridad, los pecados de muerte eterna. Es importante que lo conozcan todos nuestros hermanos a la luz de la palabra. Primera de Juan 3:9, que es nada más como referencia a lo que yo estaba hablando. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente del Señor Jesucristo en el cristiano. Para eso dice Romanos, el apóstol Pablo, en 8:2, dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida nos cruza la ley del pecado y de la muerte. Por eso dice que el que es nacido de Dios no peca, pero no por eso va a estar pecando, porque entonces detiene su crecimiento en el Espíritu y después primero lo entristece y después viene el deslizamiento y por último puede ser, como dice la Biblia, engañado porque no creció lo necesario porque practicaba pecado. Bueno, uno de los pecados de muerte en Lucas 12:10
Todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas el que blasfemare contra el Espíritu Santo, está hablando del Padre, no de la tercera persona, no le será perdonado. La importancia de conocer la Biblia nos hace que no cometamos pecados en ignorancia. La ignorancia de las Escrituras, de lo que uno trae, maldice las cosas que uno dice y viene del Padre, de la revelación del Padre. Entonces ahí viene también por ignorantes, maldicen las cosas que no entienden. El incrédulo es muy simple, dice en el 3:16 de Juan y 18, que el que no cree en el Hijo es condenado. Es un regalo la salvación, dice Hebreos 2:8. Hablando, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos al 18 antes de que vaya 3:18. Vamos a leer este. En el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. El no creer en Jesucristo como Dios único, como el camino a ese pacto de salvación, de santificación y de perfección. Por un lado, desde la parte de abajo, el que no cree es condenado. Es otro pecado de muerte eterna, no creer. Otros que creen en otros dioses están condenados a irse a un lago de fuego por la ignorancia que hay en ellos. El siguiente, hermano, que le dije, el 2:8 que le dije de Efesios. Porque por gracia sois salvos por la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. Un regalo, creer en el Señor Jesucristo y bautizarse es salvarse de una condenación eterna. Marcos 16:16. Por eso Juan predicaba el arrepentimiento, Juan el Bautista, el profeta que venía abriendo camino al Señor. El siguiente, hermano, el Marcos 16:16. Ok. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice Romanos 10:9 que si confesamos con nuestra boca seremos salvos. La salvación es un regalo de Dios. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el perdón de salvación, muy simple, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. De ahí viene que se lo pone muy fácil. Hay gente que muriendo le pide perdón al Señor, como el ladrón de la cruz, y va a estar en el paraíso. El Señor le dice que va a estar en el paraíso. Fue perdonado hace casi 2000 años. Y dentro de 1500 años promedio va a estar en el paraíso. ¿Por qué? Porque creyó en Él como Rey. Cuando vinieres en tu reino, dice. Marcos 3:29. Aquí vuelve como parte de lo que yo dije contra el Padre, la blasfemia. Es nada más como refuerzo, hermanos. 2 Corintios 2:10. Aquí es el perdón horizontal entre nosotros. Y al que vosotros perdonaréis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en persona de Cristo. Hay acondicionamiento de perdón. Todo el mundo dice, no, es que lo tienes que perdonar, porque dice el Señor que 70 veces 7, si tu hermano peca contra ti, lo tienes que perdonar. Ese es el pacto de perfección, hermanos. Y no son 70, son todas. El número 70 es de perfección, 70 veces 7. Al hermano que va a ser hijo de Dios y que va a ser junto con él hermano, con la misma naturaleza de Dios. A ese le dice el Señor que lo tienes que perdonar 70 veces 7. Pero aquí el apóstol, escribiendo a los Corintios, dice, al que vosotros perdonaréis, yo también lo hago. ¿Por qué? El perdón es hacia abajo, en el santo y en el salvo, es condicional. El único que no se condiciona es el de la perfección. Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque
A la luz de la palabra, cada uno de estos puede ser un tema profundo. El 2 Corintios 10, 4, 5 y 6, el apóstol maneja algo importante, que tiene armas de la milicia que no son carnales, sino poderosas de destrucción en Dios para la destrucción de fortalezas. El 5, por favor. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Cuando guerreamos con el enemigo, hay que entender el que sigue, esa obediencia cumplida, estando presos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. En la ley, el perfecto, el santo no tiene la obediencia cumplida. Cumplida es la perfección. Entonces, esa obediencia de tener al Padre y tener a los ángeles todopoderosos bajo ese aspecto militar que tenía Pablo, dijo, he juzgado a Alejandro. Y por la capacidad que tenía, dice Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, eso también os revelará a Dios. Él, como perfecto, los perfectos tenemos un mismo sentir. Y es la dificultad de expresarnos con los santos que no tienen un mismo sentir. Su sentir es diferente, su familia, la familia humana. Nosotros tenemos el sentir de la familia divina. ¿Por qué? La diferencia es que vamos a ser diferentes de gloria. Una gloria divina y otra la gloria humana. Hablando de el santo. El santo se le va a perdonar la rebelión, como al salvo se le perdona el pecado, pero no se libra del pecado. El Espíritu del Señor lo libra de la ley del pecado y de la muerte. Por eso dice que el nacido de Dios no peca, porque es librado del pecado. Ahora, en la rebelión es perdonada a los santos. ¿Por qué rebelión? Se rebelan contra el pacto supremo de perfección. No quieren ser perfectos. Mi yo es mi yo y no lo someto a nadie, aún a Dios. No quieren, rebelión. Y va a ser perdonada su rebelión, pero no librado de la rebelión. Por esa causa, el santo va a tener la mirada de cuidado de todos los perfectos. Los vamos a cuidar allá en la eternidad, que no se rebelen. Y el que se rebele va a dejar de existir en la eternidad, el santo que se rebele. ¿Por qué? Porque no es librado de la rebelión. Es perdonado de la rebelión, pero no librado. Esa es la diferencia, hermanos, en ese punto importante. Primera de Juan 3:10. En eso son los manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, es un poquito meternos al aspecto de los hijos del diablo, pero la importancia, vamos a entrar un poquito en algo que es todo un tema, pero no lo vamos a abarcar, no vamos a entrar a decir 2 o 3 cosas. ¿Por qué? Está hablando de que el que no hace justicia es hijo del diablo. Los santos no van a hacer justicia, van a ayudar en la administración de la justicia, pero no van a hacer justicia. El perfecto es el que va a hacer justicia, no el santo. ¿Y por qué le llama aquí hijos del diablo? Porque la semilla que sembró el diablo en el Edén, a pesar de que va a ser todo un proceso en el alma del santo, va a estar, y se lo voy a explicar de una manera muy simple. Aquellos que jugamos demasiado un deporte como el fútbol, por ejemplo, en mi caso, dejaba de 10 años de jugar y regresaba
y podía correr. Me decían, ¿tú por qué no te cansas? ¿No vienes a jugar y corres más que...? Bueno, porque tengo una información en mi cuerpo que la hice y la procesé durante muchos años. Y ahí está, y enseguida la saco, porque ahí está la información. El santo así va a ser. La información que tomó del diablo la va a tener presente, aunque sea un ser con sangre diferente, ahí va a tener la semilla. Aunque llegue a los cielos y sea, como dice la palabra, ninguna cosa sucia entrará, o sea, entrarán limpios, pero tendrán algo que se tiene que vigilar. Por eso Dios no confía en sus santos, dice Job 15:15. Dios no confía en sus santos. Por esa razón, por la rebelión que ahorita hay y que se les perdona por el Espíritu del Señor Jesús. He aquí que en sus santos no confía, y ni los cielos, segundos cielos, son limpios delante de sus ojos. Entonces, la importancia, hermanos, de la perfección es muy grande, pero el hombre no la cree y no la quiere obtener por diferentes causas. Vamos a Jeremías 5:7. Al pueblo de Israel: ¿cómo te he de perdonar por esto? Hablando de la idolatría. Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Sacielos y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Hablando de lo espiritual. Hablando de la cuestión de adorar a otros dioses. ¿Cómo te he de perdonar? No lo perdonó al pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? En el año 70 desapareció el pueblo de Israel. Primero se lo dividió y después lo desapareció. Y ahora que son 2 tribus, lo va a volver a desaparecer. Dice que por causa de las promesas los va a ingerir, pero ellos han estado padeciendo por causa de la rebeldía. Los esparció un promedio de casi 1900 años, casi, en todo el mundo, por causa de la rebelión de este pueblo. Segundo de Pedro 2, 4, 5 y 6, por favor. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, a los ángeles que se rebelaron, Dios no los perdonó, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles caídos? Los perfectos vamos a juzgar a los que se rebelaron. Por supuesto que vamos a juzgar a los ángeles, a los santos, durante todo el tiempo que estén en vida. Pero vamos a juzgar a los ángeles caídos. No los perdonó Dios, no los entrega para ser reservados. Así lo dice el apóstol Pablo en el 6:3, creo, no lo tengo como Corintios, 1 Corintios. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Vamos a juzgar a los ángeles que no perdonó la rebelión, condenarlos a cadenas perpetuas. Volvemos a Pedro, 2 de Pedro, por favor. Habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. El abismo, que son una oscuridad absoluta, con cadenas, los ángeles caídos, los demonios, le tienen un pavor. Es peor que el infierno. Y cuando el Señor hacía con ellos, de repente dice: déjenos ir a los puercos, y lo dejaba. No nos mandes al abismo, por favor. ¿Por qué? Van a sufrir
Y están sufriendo los que están en el abismo. Vamos al siguiente, el 5. Y si no perdonó el mundo viejo, hablando de preadámico, todo eso, lo destruyó con el diluvio, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados, dice. Por ahí en Romanos nos maneja también 8:32. El que aún a su propio Hijo no perdonó, al Señor Jesús, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si somos no rebeldes, si dejamos atrás en la práctica del pecado y cruzamos el camino de la santificación hasta llegar a la perfección, llegar al Espíritu del Padre, que está a nuestro alcance, pero que por la naturaleza propia no queremos batallar, por falta de esfuerzo, de energía, de ganas, de valentía, de muchas cosas, hermano. Y cada quien se va a ganar lo que delante del Señor haga. Y el perdón es importante. El perdón, dice los científicos de ahora, que el perdón es un bálsamo a nuestro corazón para que nosotros podamos vivir en paz. Eso lo dicen los hombres del mundo. Y el perdón divino es para que tengamos gozo y paz en el Espíritu del Señor en nosotros. Cuando no perdonamos, estamos engranando una bola de nieve que viene bajando y se va haciendo mayor. Dice, no des lugar al diablo. Cuando no perdonamos y estamos sobre alguien y lo odio, y lo odio, y lo odio, y cada vez más el odio, está uno generando de un nivel humano a un espiritual caído, para que en la ira, porque dice no es lugar a la ira viene del ángel caído, para que no tenga la capacidad intelectual de detenerse y de hacerle daño a su prójimo. Es importante que nosotros tengamos, en primer lugar, dice el Señor en su oración del Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay que saber perdonar, hermano. La humildad viene por el perdón. Cuando no nos perdonamos es porque tenemos mucho orgullo, mucha soberbia. Por eso, porque el diablo ya ha trabajado en nuestro corazón. Y el perdón del Señor dice que la palabra, ten cuidado, porque dice Dios, no perdone a mi hijo, no perdoné a los ángeles que se rebelaron, no perdoné a las ciudades de Sodoma y Gomorra por la maldad que tenían. Y así empieza a hablar la palabra. Hay que tener cuidado, Señor. ¿Por qué? Porque después de esa vida vamos a dar cuentas, hermanos. Cuentas de lo que hacemos. Es importante entender el perdón de Dios, que es el importante. A veces el perdón del hermano no lo conseguimos, bueno, no importa. Lo importante es el perdón de Dios. Que el Señor los bendiga a todos.